Nos acompaña José Luis Chea Urruela del Partido Productividad y Trabajo. Empezamos de lleno con esta entrevista. Hablemos de seguridad, un tema fundamental que a todos los guatemaltecos nos compete saber cuál es la postura de ustedes en Productividad y Trabajo para seguridad. Bien, muchas gracias. Para hablar de seguridad creo que es importante que los guatemaltecos sepamos y entendamos cuáles son las cifras básicas de la inseguridad. En nuestro país, en Guatemala, cada día ocurren de 6 a 8 robos y cada día mueren asesinados entre 15 y 18 personas. Pero lo fundamental no es los robos o los asesinatos, es la impunidad que queda. El 98% de los asesinatos queda impune. Y esa es una deuda que el Estado y el gobierno tiene con las familias de las personas asesinadas. Es una deuda de justicia. Y para hacer justicia a esas viudas, a esos guatemaltecos que se esfuerzan y trabajan y son muertos en los taxis, en los buses o como brochas, es importante actuar de dos maneras. Creo que la primera es combatir esa impunidad del asesinato con la pena de muerte. En este momento es inconstitucional, pero yo voy a denunciar parcialmente el Pacto de San José para que se pueda iniciar, además es una facultad del presidente denunciar los pactos internacionales, para que se pueda iniciar el proceso de poder trabajar la pena de muerte con nuestro derecho interno. Hay que hacer reformas sustanciales al Código Penal y volver a los delitos que ya están contemplados en la pena de muerte y además agregar dos que son fundamentales. Uno es la extorsión y el otro es la violación. Para eso voy a crear una Guardia Nacional que va a estar compuesta por elementos de la Policía Nacional y también por cuerpos élite del Ejército capacitados en temas de derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque nosotros, los guatemaltecos, tenemos que tener el delincuente miedo. ¿La Guardia Nacional será aparte entonces de la policía y del ejército? Es una fuerza conjunta, es un modelo que replica de alguna manera el esfuerzo que se hace en Estados Unidos para combatir este tema de la delincuencia y la extorsión, porque la extorsión tal vez es el peor crimen, porque no solo afecta a vidas humanas, sino también afecta a la economía nacional. Bueno, tomando sus propias palabras, la extorsión es el peor crimen, nos ha dicho usted. Pero otro de los crímenes que también es complicadísimo en Guatemala es la falta de empleo, la falta de oportunidad. ¿Cuál es la propuesta de Productividad y Trabajo para hacerle frente al desempleo? Nosotros vamos, y en efecto, el déficit de empleos en el país es alrededor de 500,000 de empleos anuales, es decir, no estamos creando lo que deberíamos crear y la creación está alrededor de 20,000 empleos anuales. Crear empleo significa, en el caso del gobierno y del Estado, ser facilitador de diferentes sectores económicos como la manufactura, los textiles, el turismo, la parte forestal. En mi caso particular, la propuesta fundamental que yo tengo es impulsar fuera de estos sectores como gobierno la economía naranja. La economía naranja se ha implementado con mucho éxito en países como México y como Colombia. ¿Qué significa la economía naranja? Es básicamente el valor que agregan al Producto Interno Bruto, el talento y la capacidad de los artistas, pero no solo los artistas de la radio, de la televisión, del teatro. Estoy hablando aquí que en la economía naranja caben los joyeros, las modas, los que publican libros, los que generan cosas culturales, los que generan videos, en fin, es toda una industria que en el caso particular de Colombia genera 40,000 empleos anuales. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que invertir en proporcionarle empleo a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están saliendo y desesperadamente andan buscando un trabajo y no lo encuentran. El empleo para nosotros es fundamental para la gente joven y como gobierno nosotros vamos a apoyar y facilitar a estos distintos sectores para que puedan hacerlo. No hay peor desesperación que levantarse cada día y saber que uno no tiene un empleo o para pagarse los estudios o para pagar la hipoteca de la casa o siquiera para llevar la comida de ese día.
El empleo es fundamental y el reto es trasladar ese 70% que está en el sector informal, trasladarlo al sector formal, obviamente para que se sienta más cómodo, más seguro y obviamente generemos más impuestos para el Estado guatemalteco. El empleo es fundamental y lo vamos a dedicar a la gente joven, a la gente con futuro y a la gente que pueda construir una mejor Guatemala. Bueno, retomando un poco sus palabras, no hay peor calamidad que levantarse y saber que no se tiene un empleo, dijo usted, pero también no hay peor cosa que levantarse y saber que no se tiene salud. ¿Cuál es la propuesta de salud de José Luis Chea Urruela? Bueno, si se levanta, por lo menos está vivo. Eso es un síntoma de lo que puede hacer. Yo creo que la salud debemos regresar básicamente a una salud de calidad. En Guatemala existen alrededor de 11.500 comunidades, estos aldeas, caseríos, etcétera, pero hay 4.500 centros de salud. La oferta formal que nosotros estamos haciendo como José Luis Chea Urruela y como PPT es por lo menos duplicar el número de centros de salud para que por lo menos 2/3 partes del país tengan esta cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que haya centros de salud, que haya médicos bien pagados y capacitados, que haya medicinas a tiempo y que la gente pueda llegar y acceder y tener una salud de calidad. No se está pidiendo nada más que la posibilidad que yo, como ciudadano, que me parto el lomo trabajando y que realmente todos los días estoy aportando y consiguiendo dinero para mi familia a la hora que vaya a un hospital público, en lugar de curarme, regrese peor, que me atiendan mal. La salud también en este caso, y quiero insistir, no solo es para los guatemaltecos. Yo voy a poner especial énfasis, porque es uno de los temas del Ministerio de Salud en la desnutrición infantil. El 46% de los niños de menos de 5 años padecen de desnutrición infantil. Quiere decir que hemos condenado a la mitad de esos niños a crecer con un cerebro atrofiado. Está probado que el cociente intelectual de estos niños disminuye por lo menos en un 13% y los condenamos física y emocionalmente, intelectualmente al fracaso, a no ser ciudadanos de bien, a no ser emprendedores, pero tampoco a no ser ciudadanos con pensamiento crítico, porque el problema fundamental a futuro del guatemalteco es que vamos a seguir haciendo política con ciudadanos que no tienen pensamiento crítico y que votan por cualquier opción que en lugar de ofrecer una solución global, les están ofreciendo una opción inmediata a su pobreza y a su miseria. ¿Hay presupuesto para todo esto? ¿Cómo lo va a hacer? Tiene 20 segundos. Presupuesto hay, el problema es que se lo roban. Por supuesto que hay presupuesto. Y lo difícil aquí es que el presupuesto del gobierno de Guatemala es muy rígido y solo queda un 15% de flexibilidad, pero bien administrado se puede. Pasemos al tema de educación, último tema de estos 4 fundamentales que vamos a escucharle. ¿Cuál es la propuesta en educación para este país? Creo que la mayor apuesta e inversión que yo voy a hacer como presidente, como futuro presidente, está en la educación. Un país educado es un país que tiene futuro. Un país sin educación está condenado al fracaso. Y en este sentido está la educación básica, está el cambio de currícula para hacerlo más práctico. Podemos cambiar también los horarios para que los niños puedan asistir de diferente manera. Podemos insistir también en la alfabetización. Gastamos 1.000 millones de quetzales en el deporte y 143 en alfabetizar a la gente. Es ridículo. Y no tenemos una inversión en el deporte que nos rinda. Y la inversión que es más grande, que es en nuestro capital humano, en nuestra gente, a la gente que hemos olvidado, es enormemente ridícula. Por supuesto, tenemos que tener profesores que enseñen, porque si el que enseña no sabe, ¿qué va a aprender el que quiere aprender? Tenemos que tener su alimentación en la mañana, su valija escolar, tenemos que tener también todos los útiles que necesitan, los libros de texto que son muy importantes, adaptados a la realidad nacional. Y también tenemos que tener algo muy, muy importante. En la educación es ver hacia adelante. No podemos regresar a estudiar la historia, a tener unos currícula que realmente nos enseñan los ríos, las montañas, los lagos, muchas veces de otros países, no los nuestros. No, nosotros tenemos que ver al futuro e incorporar
la tecnología del futuro en la educación, en internet, en cobertura, en computadoras, en inglés. Tenemos un guatemalteco que inventó Duolingo. ¿Por qué no ponerlo ahí? Y que realmente nuestros niños, además de los idiomas maternos y del castellano, puedan hablar inglés. Eso nos hace mucho más competitivos y a los alumnos les abre el mundo. Les abre el mundo porque, como lo dijo Conan Doyle en Sherlock Holmes, elemental. Si tú hablas 2 idiomas, duplicas tus posibilidades en el mundo, y así es. Y si hablas 3 más, lo importante es que podamos invertir en esa educación, pero al mismo tiempo en una cultura diferente, porque esa educación tiene que hacer un guatemalteco diferente. Esto no es un gobierno, esto lleva 20 años y Churchill lo dijo muy bien: dame una generación y construiré una nación. Escucharemos a José Luis Chea Urruela en un mensaje final para todos ustedes, estimados guatemaltecos. El tiempo es suyo, tiene 3 minutos. Aquí está su cámara, diríjase al pueblo de Guatemala. Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a la patria. Quiero aprovechar esta oportunidad porque quiero decirle a los guatemaltecos que no voy a tener los recursos ni el tiempo suficiente para visitar a cada uno de ustedes y convencerlos que Chea Urruela es la mejor opción para ser candidato presidencial. Chea Urruela ha sido ministro de Cultura, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Ginebra, en Washington, México, Salvador y Costa Rica, y funcionario de ambos organismos internacionales, tanto la OEA como Naciones Unidas, y tengo una maestría en Washington y un doctorado en Texas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que quiero dirigirme a la guatemalteca que hemos olvidado, a esa Guatemala profunda que está condenada al exilio, que está condenada a exportar gente, que está condenada a servir de instrumento para los demás, para los políticos que se aprovechan de su pobreza y de su miseria. Guatemaltecos que me están escuchando, esta oportunidad la quiero aprovechar para decirles que con José Luis Chea podemos ser capaces no de soñar el futuro, podemos ser capaces de construir el futuro. Guatemaltecos, por mucho tiempo, amigos, hemos sido cómplices de los gobiernos. Siempre somos las víctimas de los gobiernos, pero la verdad es porque no somos víctimas. Hemos sido cómplices de los gobiernos que nosotros hemos electo cada 4 años. Es importante que dejemos de ser cómplices y que podamos contribuir a construir una Guatemala mejor. ¿Qué aporto? ¿Por qué yo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Experiencia, carácter, trayectoria, formación académica, voluntad, pero sobre todo yo ofrezco lo que otros candidatos no pueden ofrecer. Al llegar a la presidencia yo voy a dar 2 cosas fundamentales: trabajo y ejemplo, porque el que da el ejemplo tiene seguidores, el que habla simplemente lo escucha. Esa es la propuesta fundamental. Quiero despedirme esta noche de ustedes y decirles y pedirles que comparen y que en esa comparación elijan la mejor opción, y esa opción es Chea Urruela. Chea Urruela es la solución. Muchas gracias.